Hola a todos, mi nombre es Laura Bilbao Cercós, soy dietista nutricionista de Nutralia y en este vídeo os voy a contar algo muy interesante. Como sabéis, la cardiopatía isquémica es una enfermedad originada por la arteriosclerosis y algunos de los factores de riesgo pueden ser el aumento del colesterol LDL, que sería el malo, el bajo colesterol HDL, que sería el bueno, la diabetes mellitus, la hipertensión, la obesidad. Muchos de estos factores de riesgo están relacionados con la alimentación. Entonces, en este vídeo os voy a contar cómo hay que llevar una alimentación saludable para reducir y prevenir estos factores de riesgo y para tratar un poquito la cardiopatía isquémica. ¿Cuáles son las características de esta alimentación saludable? Pues en primer lugar tenemos que tener en cuenta aquellos alimentos que tenemos que aumentar, aquellos que tienen que estar en nuestra alimentación de manera abundante. Son, por ejemplo, los cereales integrales, las frutas, las verduras, los frutos secos y las legumbres. ¿Por qué son importantes estos alimentos? Porque son ricos en fibra, en vitaminas y en minerales, y son muy bajitos en grasa. Luego también sería recomendable consumir alimentos que sean ricos en grasas saludables, las que llamamos las grasas insaturadas principalmente. Serían, por ejemplo, los pescados, el huevo, los frutos secos, el aguacate, y luego también tendríamos las carnes magras. Todos estos alimentos son los que tendríamos que tener en gran cantidad en nuestra alimentación, es decir, son los que tendrían que predominar. ¿Cuáles son los que tendríamos que reducir? Todos aquellos alimentos que son ultraprocesados, es decir, los que son ricos en grasas saturadas, aquellas que lo que van a hacer es que, para que nos entendamos, aquellas grasas que se van a pegar a nuestras arterias, ¿vale? En cambio, las grasas que hemos comentado antes son las grasas que van a barrer, son las que van a ayudar que esta grasa no esté en nuestras arterias. Entonces, como hemos comentado, alimentos que tenemos que reducir: alimentos precocinados, alimentos de comida rápida, snacks, todos aquellos alimentos que sean ricos en azúcar, por ejemplo, productos lácteos azucarados, chucherías, refrescos, galletas, bollería, todos aquellos alimentos que tienen mucha cantidad de azúcar, mucha cantidad de grasa y casi siempre también mucha cantidad de sal. ¿Y cuál es el otro alimento o bebida que tendríamos que reducir, incluso limitar al máximo? El alcohol. El alcohol no está recomendado en ninguna enfermedad y mucho menos en la cardiopatía isquémica. Entonces, claro, todo esto son muchos alimentos que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que aumentar, que tenemos que reducir, pero ¿cómo lo organizamos en un día o en un día saludable? Bueno, pues aquí os presento el plato saludable. Os voy a enseñar a cómo organizar todos estos alimentos en un plato saludable. El plato saludable es una idea de la Universidad de Harvard que nos dice lo siguiente. Nos dice que la mitad de nuestro plato, ¿vale?, que lo tenemos aquí, digamos que el plato lo dividimos en varias partes. La mitad del plato serían verduras. Importante consumir verduras de temporada, que sean tanto crudas como cocinadas, diferentes colores, diferentes texturas. Ahora diremos ejemplos de platos. Y luego la otra mitad del plato la volvemos a dividir. Y tenemos por una parte los cereales integrales y por otra parte las proteínas. Entonces, vamos a colocar por aquí las verduras. ¿Y qué tipo de verduras podemos consumir? Pues puede ser desde cebolla, puede ser lechuga, tomate, champiñones, berenjenas, rábanos, zanahoria, pepino, cualquier tipo de verdura, la que más os guste. Fijaros qué es lo que más tiene que predominar. ¿Por qué? Porque, como os he comentado, son las que son ricas en fibra y prácticamente no nos van a aportar calorías y nada de grasa. Luego tendríamos aquí los cereales integrales, que son estos, es decir, los que son alimentos ricos en hidratos de carbono. ¿Cuáles son esos alimentos ricos en hidratos de carbono? El pan, la pasta, el arroz, el maíz, y también entrarían los tubérculos, como la patata, el boniato. Entonces, fijaros que no son los alimentos que tendrían que predominar en nuestra alimentación. Tienen que estar en menor cantidad que las verduras. Ahora hablaremos un poquito de las cantidades. Importante que estos cereales sean integrales, ¿vale? Es importante que sean integrales. También podría entrar el trigo sarraceno, la quinoa, el cuscús, ¿sí? Y luego ya por último tendríamos las proteínas, que se encontrarían, pues, los pescados, las carnes, los huevos, las legumbres y el queso.
Entonces, importante con respecto a los pescados, que sean blancos o azules. En el caso de las carnes, preferiblemente magras, como el pollo, el pavo o el conejo, por ejemplo. En el caso de las legumbres, que intenten predominar en la alimentación, ¿vale? Incluso más que las carnes. Luego los huevos, no hay ningún tipo de problema en consumir huevos hasta uno al día, ya que se ha visto que no es el alimento que más va a repercutir en el aumento del colesterol. Y luego también sería interesante consumir quesos más bien más semigrasos o más blanquitos y luego también frutos secos. Luego fijaros que en este plato saludable también tenemos las frutas, ¿vale? Que podríamos incluirlas como postre, aunque hay gente que las toma fuera de las comidas. Luego tendríamos el agua como bebida principal y el aceite de oliva virgen extra como grasa para cocinar. Entonces, ¿qué tipos de platos podríamos hacer con el plato saludable? Pues podríamos hacer un solo plato, por ejemplo, un plato que lleve una patata asada, aprovechamos la patata ya asada que hacemos al horno con verduras asadas y, por ejemplo, incluso podríamos hacer pollo al horno. Pero acordaros que es importante que lo que predominen sean las verduras. Entonces tendríamos un único plato en el que tenemos las verduras a una parte, un poquito de patata y luego la parte de pollo. ¿Qué pasa si queremos hacer dos platos? Pues muy fácil. Imaginaros que vamos a comer una paella valenciana. Entonces lo que tendríamos es, os recomiendo que sean en platos pequeños, ¿vale? La parte del hidrato de carbono. Entonces tendríamos nuestro plato de arroz con el pollo, ¿vale? O el conejo, es decir, la parte proteica, y antes una ensalada. Porque quizás con las judías verdes que pudiera llevar nuestra paella valenciana no sería suficiente. Entonces ahí sería la ensalada y después tendríamos nuestro segundo plato. Entonces tenéis un poquito que jugar con los tipos de platos que soléis consumir vosotros y pensar siempre primero en la verdura, ¿vale? Porque estamos acostumbrados normalmente a pensar primero en este plato de pasta, el plato de arroz o el plato de legumbres y tenemos que pensar primero en la verdura y después pensar en los hidratos y en las proteínas. Y claro, aquí estamos hablando de comidas y cenas, pero ¿qué pasa con los desayunos, los almuerzos y las meriendas? ¿Qué podemos comer? Bueno, pues es muy importante que tengáis en cuenta el hambre que tenéis, ¿vale? No es obligado a hacer las 5 ingestas, porque a veces por querer hacer las 5 ingestas tomamos alimentos que no son saludables. ¿Qué alimentos podríamos tomar en estas comidas? Pues por ejemplo lácteos, ¿vale? Leche semidesnatada, por ejemplo. Podríamos tomar yogures naturales antes que los de sabores o los azucarados. Podríamos tomar también muesli o cereales sin azúcares añadidos. Podríamos también hacernos unas tostadas con algún tipo de verdura o algún alimento proteico, por ejemplo, pues queso, salmón, atún, podría ser también, por ejemplo, aguacate. Y más alimentos, por ejemplo, las frutas. Las frutas es un muy buen complemento para desayunos, almuerzos y meriendas. Entonces, bueno, con todo esto resumimos la importancia del plato saludable, la importancia de consumir alimentos ricos en fibra y grasas que sean saludables. Y fijaros que en el plato no están ni los dulces, ni la bollería, ni las carnes procesadas, ni aquellos alimentos que sean ultraprocesados. Así que os animo a que con todo esto os organicéis vuestro propio menú saludable y combatáis con la cardiopatía isquémica. Muchas gracias.